Damos entonces inicio a este webinar que lleva por título La industria de autopartes de México ante el COVID-19. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento después de la pandemia? La industria de autopartes emplea 850,000 personas, proyecciones. México, el quinto productor más grande del mundo, y las perspectivas. Damos paso a nuestro conferencista invitado, el ingeniero Oscar Alvin. El ingeniero Alvin cursó sus estudios universitarios de Ingeniería Mecánica en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se encuentra cursando una maestría en energías renovables. Inició su carrera profesional en 1982 en la empresa Volkswagen de México y 2 años después empezó a laborar en Chrysler de México, en donde se desarrolló la mayoría de su carrera profesional, estando en esta institución por 25 años, cubriendo diferentes posiciones, hasta la última como director de compras y calidad a proveedores. Durante su estancia en Chrysler, fungió como gerente de desarrollo de proveedores mexicanos en Chrysler Corporation en Detroit, Michigan, por 4 años y posteriormente, como consecuencia de la fusión Daimler y Chrysler, su destino fue la dirección de compras de Mercedes-Benz España. Esta última asignatura se tuvo en el año de 1999 por un periodo de 3 años. En los últimos años, el ingeniero se ha desempeñado como director de compras en otras empresas fuera del ámbito automotriz, como Banamex, y como director de abastecimientos de Bond de México, empresa líder en la manufactura de equipos de refrigeración. Actualmente, el ingeniero funge como presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, puesto que desempeña desde el 2012. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias a México Industry por esta oportunidad y gracias por la extensa presentación de mi currículum, que lo único que hace es hacerme darme cuenta que ya son muchos años en esta industria y me encanta poder compartir esa experiencia con todos ustedes. Bien, la industria nacional de autopartes, déjame ver cómo muevo esto. Ayúdenme, ahí está. La industria nacional de autopartes es la institución establecida en México de más de 60 años y representamos a los fabricantes de autopartes con la sociedad, con la academia y principalmente con el gobierno federal. Tenemos asociados con capital de diferentes partes del mundo y todos ellos con intereses de manufactura en México. Y mantenemos una estrecha relación con nuestras asociaciones hermanas de la industria automotriz en México, como es AMIA, ANTAC, AMDA, y también con las asociaciones de autopartes de muchas regiones del mundo. Bien, yo quiero presentar un poco las perspectivas que teníamos en la industria terminal a nivel mundial, a nivel nacional, la industria automotriz, la industria de autopartes, hasta enero, febrero de este año. Es importante entender en dónde estábamos para poder determinar, por así que como dice la canción, qué tan grande va a ser la caída. Si ustedes toman una fotografía cuando van cayendo y están a punto de caer a una piscina o a un piso, pues esa caída puede ser desde el colchón de nuestra cama, será de 60 centímetros y no habrá mayor consecuencia, pero también puede ser desde la plataforma de clavados de 10 metros y la consecuencia puede ser bastante diferente. Entonces, siempre es importante saber en dónde estábamos para poder determinar las consecuencias. Bien, quiero mostrar un poco la situación que teníamos, pues, de optimismo en la manufactura de automóviles a nivel mundial. El año pasado llegamos a 89 millones de vehículos producidos en todo el mundo, incluyendo los países tradicionales como Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Corea. Y China
liderando esta manufactura en los últimos 20 años, como pueden ver, pues se ha convertido en la gran presencia. Ahora bien, ¿cuáles son las grandes marcas y las principales marcas de producción en el mundo? Pues están Volkswagen, Toyota y Nissan, con la reciente adquisición de Mitsubishi, pues prácticamente liderando la gran mayoría de la producción. FCA, con la fusión de Peugeot y Citroën, pues pasó a convertirse en el cuarto gran productor, y luego vienen otros que han crecido realmente y han mantenido su mercado, pues no a través de fusiones, sino por su propio desarrollo, como puede ser el caso de General Motors, de Kia, de Ford y de Honda. Y estas son, pues como pueden saber y entender, todas las grandes marcas que particularmente están en el mundo, y que la gran mayoría de ellos tienen intereses de manufactura en México. China, el principal productor, como ya dije, con un 96% de su producción quedándose en China. Sin embargo, esto puede cambiar muy radicalmente debido a la gran caída que tuvieron el año pasado. El año pasado, 2019, tuvieron una caída contra el 2018 del 8% y en el 2018 del 3%. Entonces, China viene presentando una condición de caída en su producción en los últimos 2 años, y no se diga lo que va a suceder este año. Entonces, China está en una situación o de cerrar plantas, o de quitar turnos de trabajo, o buscar mercados a los cuales no había ido, porque pues únicamente habían dedicado su manufactura al mercado interno. Ahora, ante la necesidad de buscar mantener sus plantas a toda su capacidad, seguramente van a estar ofertando vehículos en mercados donde no lo hacían, como puede ser Sudamérica, Centroamérica, África, Medio Oriente, países que no tienen la capacidad económica para adquirir vehículos de gran marca, y que pudieran abrirse a un mercado de vehículos manufacturados en China. Les voy a decir que yo en lo particular el año pasado estuve en China y tuve la oportunidad de manejar varios autos 100% chinos, o sea, no un Volkswagen hecho en China, sino una marca china, vehículos eléctricos, 100% eléctricos, y una maravilla. Nada, no le piden nada a ningún auto japonés, alemán o norteamericano. Entonces, el producto ya es muy rentable desde el punto de vista de prestaciones, y seguramente lo van a hacer muy rentable en el punto de vista. Bien, ahora vamos a ver y entrar un poquito en los temas de qué nos espera. Estos son los pronósticos de IHS. Es un gran pronosticador del mercado automotriz. Y ellos nos indican que la producción de América del Norte, que es la que realmente nos importa a nosotros en la industria de autopartes de México, ya que el 80% de lo que fabricamos termina en una fábrica de autos nuevos, de autos y tractocamiones nuevos, en Estados Unidos y Canadá. Otro buen porcentaje termina igual en las fábricas de autos nuevos en México, y prácticamente el 95% de lo que exportamos se va a Estados Unidos y Canadá. Entonces, nos enfocamos a América del Norte porque es quien más nos importa. El pronóstico que teníamos en el 2020 hasta febrero, marzo de este año era de 16.7 millones de vehículos en el 2020, que comparaba prácticamente igual que en el 2019. Para el 2021, 16.5, 2022, 16.7, es decir, un volumen de manufactura muy estable en los próximos 3 años. Ahora bien, lo
último pronóstico que tenemos de IHS de hace 2 semanas es que este año tendremos 12.1 millones de vehículos, para el próximo año 14 y para el 2022 16 millones. Esto es en el mejor de los casos. Probablemente en la próxima semana tengan un nuevo pronóstico, sobre todo en el retorno. Tal vez este año los 2000.1 se siga manteniendo, pero probablemente el retorno a los niveles que veníamos manejando para el 2021 y 2022 sea más lento y probablemente estemos regresando al nivel de los 16.5, entre 16.5 y 17 para el 2024. Es decir, será un agujero, entre comillas, de 3 años. Bien, perspectivas de la industria terminal en México. Hasta el año pasado terminamos con un Producto Interno Bruto manufacturero del 20.8, es decir, el 20.8% de todo lo que se manufacturaba en México tenía que ver con la industria automotriz. Realmente, la quinta parte de todo lo que se manufactura tiene que ver con nosotros. Eso es algo verdaderamente grande, más grande que toda la industria alimentaria de México, más grande que la química, que mecánicas básicas, industria del bebido y del tabaco. Es decir, éramos o somos realmente importantes en el país. Seguramente en el 2020 esto va a cambiar. La industria alimentaria, por su misma condición, pues seguramente va a crecer en su contenido porcentual en el marco total del PIB manufacturero y nosotros caeremos seguramente al segundo sitio. Pero lo importante aquí es que vamos a seguir manteniendo, a pesar de todo, un lugar preponderante en la economía mexicana. Tan preponderante es que el año pasado le dimos a este país prácticamente 90,000 millones de dólares de divisas positivas, cuando las remesas fueron de 35, la industria turística de 14 y del petróleo ya ni hablamos. Es decir, la industria automotriz le proporciona a este país un superávit de 90,000 millones en un país que tenemos o cerramos el pasado con un déficit de -8, -10, pues imagínense lo que la industria automotriz representa cuando damos 90,000 positivos. Este año seguramente esto se va a reducir en una forma dramática, pero también el ingreso de divisas por balanza turística probablemente más y por remesas pues igualmente. Entonces, el país va a tener realmente una dificultad de divisas, de ingreso de divisas muy grande, muy grande, y tendremos que ver cuáles podrían ser las consecuencias macroeconómicas para nosotros. La industria automotriz de vehículos ligeros, pues veníamos creciendo a niveles porcentuales incomparables, solamente nos podíamos comparar en nuestro crecimiento de los últimos 10 años con China o con India. Y bien, pues alcanzamos los 13.8 millones de vehículos producidos y seguramente este año tendremos una caída significativa que ya veremos más adelante. Estas son las principales marcas que producen en México. General Motors y Nissan liderando la producción. Y aquí están los vehículos de mayor producción en México. Como pueden ver, son vehículos, en los 4 primeros, pickups o SUVs, que es lo que se compra en Estados Unidos. Y prácticamente la gran mayoría están ubicadas en ese segmento. El mercado doméstico, teníamos ya de por sí una caída consecutiva en los últimos 4 años. Habíamos alcanzado nuestro tope en el 2016 con 1.6 millones. Este año se pronosticaba entre 1.2 y 1.3. Yo creo que va a ser incluso menor al millón de vehículos. Es decir, vamos a regresar 10 años
al mercado que teníamos hace 10 años y de cual nos quejábamos muchísimo. Pues seguramente va a ser una caída dramática en la venta doméstica, que seguramente golpeará a muchas economías locales, como son las distribuidoras, las agencias de reparación de vehículos, el mercado de repuesto. Vehículos pesados, creo que va a ser el menos afectado. Teníamos más de 200,000 vehículos de producción en México, siendo la gran mayoría para el mercado de exportación, especialmente Estados Unidos y Canadá. México es el país número 1 del mundo en exportación de vehículos pesados y seguramente la economía de Estados Unidos va a seguir requiriendo la movilidad, el cambio de paradigmas de salir de casa e ir a comprarlo y traerlo tú mismo, pues está cambiando a el servicio de embarque por compras en Internet. Y eso seguramente va a fortalecer el movimiento de mercancías a través de vanes, a través de camiones, a través de tractocamiones. Entonces, creo yo que estará menos golpeada que lo que es la industria del automóvil ligero. En México tenemos una gama de cerca de 1,200 fabricantes de autopartes, de los cuales 600 de ellos se pueden catalogar como Tier 1, es decir, que le venden directamente a cualquiera de las marcas que están en la parte baja. Hay muchos fabricantes extranjeros, cerca del 70% de los fabricantes de autopartes y componentes que hay en México son extranjeros. El otro 30% son de capital mexicano, sin embargo, la mayoría de ellos son a nivel Tier 2, es decir, de procesos de manufactura como inyección de plástico, troquelado, pintura, etc. Continuando con lo que me venía yo diciendo, el 34% de capital americano, cerca del 20% de capital americano, japonés, alemán, canadiense. Y todo esto nos da una gran fortaleza, déjenme decirlo. Hay algunos escuchas que seguramente se preguntarán, bueno, ¿y por qué seguimos nombrando a la industria de autopartes como la industria nacional de autopartes si la gran mayoría son extranjeras? Yo creo que esto, en lugar de darnos una desventaja operativa, nos da una gran ventaja operativa. Y seguramente algunos de ustedes ya me han escuchado decirlo, pero tenemos un arcoíris de sistemas de manufactura en México. Cuando un muchacho recién egresado de la escuela técnica o de ingeniería o un mismo obrero va a trabajar a una empresa japonesa, aprende el sistema japonés de manufactura, el famoso Toyota Manufacturing System. Al cabo de 3 años se cambia a la fábrica de enfrente, que también es autopartista, pero es alemana, y aprende el sistema alemán. Después, 4 años después, se va a una americana o a una canadiense y prácticamente dentro del mismo parque industrial. Es increíble. Y al cabo de 10 años ese muchacho ha aprendido 3 o 4 sistemas de manufactura, métodos de corrección de errores, en fin, ese muchacho tiene un conocimiento que no tiene un ingeniero en Japón y que solamente ha trabajado con el sistema japonés, o un ingeniero en Alemania y solo conoce el sistema alemán. Aquí en México, cada parque industrial es una escuela impresionante de técnicas de manufactura mundiales. Entonces, tenemos a nuestro alcance esa gran ventaja. México, el quinto productor mundial de autopartes, todo el mundo se va a caer seguramente, y estaremos y mantendremos el quinto lugar. Teníamos idea de que pudiéramos alcanzar a Alemania este año. Lo veo difícil. Probablemente Europa vaya a caer menos que lo que es Norteamérica en su producción. Ahora, ¿cuánto es la caída que estamos hablando? El año pasado, la manufactura de autopartes
llegó a prácticamente 98,000 millones de dólares de producción de autopartes. Aquí pueden ver en las barras grises la producción mes con mes. Pueden abrir, pues prácticamente el pronóstico es muy, muy bajo. Algunas plantas de manufactura están abiertas porque han logrado justificarse como fabricante de refacciones, pero prácticamente lo demás es comercio, lo que había en inventarios, y hasta el mes de diciembre estaremos regresando a los mismos niveles que tuvimos en el 2019. Sin embargo, el 2019 tampoco fue, el diciembre del 2019 tampoco fue un muy buen mes. Ustedes se recuerdan, fue el tema de la huelga de General Motors. Entonces, regresando a la suma de todos estos meses, estaremos sobre 57,000 millones de dólares de producción. Esto es una caída del 40%. Estaremos perdiendo todo lo que hemos ganado en los últimos 10 años. Hace 10 años teníamos este nivel de manufactura. Entonces, ¿cómo iremos regresando? Pues 2020, 57 y 2021, si tenemos un buen pronóstico del retorno de Estados Unidos a la economía, seguramente estaremos pudiendo regresar a un nivel de 70,000. Hoy en la mañana participé en un webinar de nuestros amigos de IHS y nos mostraban un gráfico de la caída de la producción que se había tenido en el 2008. Fue nuestra última gran caída. Y la caída en aquel entonces fue del rango del 8% en manufactura de automóviles. Este año se está pronosticando una caída mundial, estoy hablando no de México, no de Norteamérica, sino a nivel mundial. En el 2008 fue del 8%, en el 2020 se está pronosticando una caída en todos los mercados del 22%. Es decir, prácticamente una caída 3 veces más grande que la que caímos hace 10 años y que muchos de nosotros aún recordamos. ¿En dónde está la manufactura en México? Pues está prácticamente en el norte del país. Es debido a que pues es donde están los puntos de exportación. Coahuila y Chihuahua están muy altos, principalmente porque tienen grandes plantas de manufactura de motores, que aunque los producen las OEMs, pues son categorizadas como una autoparte. 870,000 empleos son los que cerramos el año pasado. Seguramente este año pues tendremos una caída. Todavía no puedo hablar de qué tamaño será la caída, porque va a depender de la velocidad con la que regresemos. Necesitaremos tener la mano de obra calificada que teníamos. También va a depender de la capacidad que podamos tener de captación de ayudas económicas, que aunque no sean de México, ayer, antier, estaban hablando del Banco Interamericano de Desarrollo. Es parte de mi trabajo entender cómo podríamos bajar esas ayudas para la disponibilidad de los fabricantes de autopartes en México. Estas son las exportaciones, como dije, el 95, 90, 93% de nuestro mercado está en Estados Unidos y Canadá. Ahora, la semana pasada participé en un webinar con mis amigos de Roland Berger y me permití tomar unas diapositivas, con el permiso de ellos, obviamente, y de ver los escenarios aquí del retorno a la normalidad. Como pueden ver, hay diferentes retornos de capacidad de manufactura, unos más agresivos y con mayor oportunidad que otros. Pero lo que sí todo mundo ahora está hablando es de las famosas geometrías de la caída. En el 2008, pues fue una caída como el de la parte superior izquierda, que caímos
en el 2008, pero para el 2010 ya andábamos otra vez en los niveles tradicionales de manufactura. Ahora esa condición se ve muy poco completamente descartada y estamos hablando de dos tipos de retorno, una L o una U. Y aquí pueden tener el detalle de en qué consiste si regresamos en L o en U. Esta presentación entiendo que nuestros amigos de México Industries se las van a hacer llegar a todos ustedes. Y perdón porque está en idioma inglés, como dije, las tomé prestadas de ellos y les doy el crédito, desde luego. Ahora bien, ¿qué consiste regresar en forma de L o en forma de U específicamente en nuestros mercados? En Estados Unidos, en forma de L, sería caer un porcentaje de hasta 40%, que es el worst case que yo estoy pronosticando. Y en una forma de U, estaríamos cayendo un 20%. En la Unión Europea, pues es prácticamente igual, si se dan estas formas de retorno. Y finalmente, China es en donde menos efecto hay o menos caída tendrá, pero pues todos sabemos que el que China regrese, China tiene una condición de manufactura muy interna, muy local. Yo creo que el 95% de los vehículos chinos tienen autopartes chinas. Entonces, la oportunidad que tenemos nosotros desde México o desde Norteamérica de embarcar autopartes a este mercado que va a caer menos que el nuestro es bastante lejano. Sí se exportan productos a China, pero no es significativo. Entonces, aquí podemos ver las caídas de otras recesiones que hemos tenido en el pasado. Y vemos la última recesión en el mercado general de GDP de Estados Unidos, cayó 1.3, un 1.4, y en automotriz fue más agresivo que en la caída general de la economía. Y aquí podemos ver que solamente comparado con la recesión de 1980, en el tema del automóvil se ve más afectado que el general de la economía. ¿Cómo se puede explicar esto? Y esto viene de mi cabecita, no viene de mis amigos de Roland Berger. Es que en esta recesión o en esta caída o en esta crisis, el ser humano va a regresar con otros conceptos de vida. Esta encerrona nos está dando a muchos de nosotros claridad sobre qué es lo que vale la pena en la vida, y vamos a regresar con otros valores. Perdón por la filosofía, pero tiene que ver con nosotros. Y seguramente dentro de estos valores esenciales que estaremos retomando, pues artículos, entre comillas, superfluos, pues no van a tener cabida. Y el cambiar un automóvil que yo tengo en el garage este año, pues a lo mejor lo hago el próximo año. ¿O por qué hacerlo si todavía funciona? Tiene 2 años, tiene 3 años, tiene 4 años. Me puedo quedar con él, no necesito un automóvil nuevo, a lo mejor en los próximos años. Ya no, realmente le voy a ver su utilidad real que tiene de moverme del punto A al punto B. Y nada más. Y eso que explica que pudiera ser la caída del mercado general más profunda en el sector automotriz. Ahora, algo que está afectando hoy en día y es parte del diálogo que tenemos entre los gobiernos de Estados Unidos y México, es que la crisis o los contagios del COVID llegaron en un punto diferente en el tiempo. Y en Estados Unidos nos llevan 4 semanas de ventaja, y mientras que ellos aparentemente ya están cayendo ya vienen por debajo en la curva, nosotros pues apenas hemos
todavía no hemos tocado el techo, por lo cual hay una diferencia de 4 o 6 semanas que ellos podrán regresar a manufacturar y para nosotros será muy cuestionable el conseguir los permisos para manufacturar. Pero si nosotros no regresamos, ellos tampoco. Hoy en día está claro que no se puede manufacturar un automóvil o un tractocamión sin autopartes de México, pero tampoco sin autopartes de Michigan o de Ohio o de Illinois. Y todavía Michigan, Ohio y Illinois no están preparados para abrir. A lo mejor los estados del sur, Alabama, Georgia, donde hay fábricas de automóviles también, estén listos para regresar en 2 semanas, pero sin autopartes de Michigan o de México no hay manera de fabricar un coche. Ahora bien, hemos hablado de toda esta caída, menos 40%. ¿Qué oportunidades hay? Siempre dentro de las crisis hay que ver el fondo del túnel y hay que ver qué oportunidades podemos encontrar para la industria de autopartes en México. Y aquí enlisto rápidamente 3. Está claro que en el nuevo TEMEC, como todos ustedes saben, habrá nuevos requerimientos de contenido regional para los automotores y para las autopartes. Y este incremento de contenido regional va a obligar a que algunas empresas tengan que relocalizar sus componentes dentro de NAFTA o bien traer a sus fabricantes de autopartes de Japón, Corea, Alemania, Francia, hacia México. Y eso pues será hacia México, Estados Unidos o Canadá. Pero esa es una oportunidad para nosotros para conquistar esas nuevas oportunidades. Ahora, esta no es de corto plazo y yo diría que ni de mediano plazo. Hoy el automóvil se tiene que seguir produciendo con los componentes manufacturados en donde nació el automóvil y el mismo componente. Ustedes y yo sabemos que nada se puede cambiar en un automóvil mientras siga en vida, a no ser que sea verdaderamente por un caso catastrófico, como puede ser el cierre de una fábrica o la inundación de una fábrica, como sucedió cuando el tsunami. El incremento de regionalismos y nacionalismos comerciales alrededor del mundo, el incremento de aranceles para entrar a Estados Unidos, todo eso seguramente está sirviendo para que los fabricantes de automóviles volteen a México en Estados Unidos para ver qué pueden comprar en México para evitar los insumos y las importaciones de China con aranceles. Hoy en día China lo que está haciendo es puentear mucho de sus productos vía otros países que no tienen este arancel. Están poniendo fábricas en Taiwán, en Vietnam, en Tailandia, en Malasia. Sin embargo, estoy seguro que la Casa Blanca se está dando cuenta de esto y probablemente extienda esa condición de aranceles a esos otros países asiáticos. Y finalmente, lo que siempre sucede cuando se caen los volúmenes de manufactura, los costos fijos se permanecen, se buscan reducciones de costos por todos lados. Y siempre las armadoras han ido en busca de estas reducciones de costos a través de sus proveedores. El 60% del costo de un vehículo son autopartes que se compran. Imposible no tener una reducción de costo que no sea a través de las autopartes. Y muchos autopartistas establecidos en Estados Unidos y Canadá tendrán, y bueno, también nosotros mismos, tendrán que buscar de qué manera pueden reducir los precios sin que sean afectados los costos y siempre habrá una oportunidad para mover su manufactura hacia México. Esto nos pasó muchísimo en el 2008, nos pasó muchísimo en el 94, en fin, siempre en las crisis ha habido una gran migración de fábricas hacia México. Ahora el gran signo de interrogación es, ¿de veras me quiero ir a México? ¿Qué me ofrece México? Y para eso me hago la siguiente lámina. ¿Qué se requiere para cristalizar lo anterior? ¿Qué requerimos en este país para
realmente poder cristalizar lo que vengo mencionando. Primero tenemos que ubicar a México en un país competitivo. ¿Y qué nos hace falta para ser realmente competitivos? Primero, costos energéticos. El costo de la energía, tanto eléctrica como de gas, en México cuesta prácticamente el doble que nuestro vecino del norte. Es una pena que nuestro vecino del norte sea el país más barato en temas energéticos del mundo, pero pues es la realidad que tenemos. Luego, la paz laboral. Tenemos enfrente de nosotros una nueva ley del trabajo que la mayoría de los empresarios no han revisado y que también obliga en el TEMEC, en el capítulo 8, una serie de efectos y sanciones si no se cumplen nuestras propias leyes. Y ya dimos una apertura a través de las últimas modificaciones que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores con el gobierno de Estados Unidos y abrió la posibilidad de que entes de auditoría no mexicanos pudieran estar presentes auditando las condiciones laborales de las fábricas en México. Entonces, eso puede llevar en consecuencia a una inestabilidad en la paz laboral. Incentivos fiscales a la inversión. Caray, también nos sucede lo mismo. El mejor país del mundo para invertir con incentivos fiscales es Estados Unidos. Y tienen una depreciación acelerada y una serie de cosas que nosotros no tenemos. Y finalmente, la seguridad. Siempre seguimos cuestionados si realmente puedo ir a invertir en México y qué hay de seguridad de mi planta, de seguridad de mi personal, de mi seguridad de mí mismo. Luego, promociones en el extranjero. Ante el cierre desafortunado de ProMéxico, no hay quien hable bien de nosotros. No hay quien vaya a tocar puertas con los principales compradores para decirles a qué empresa quieres que me lleve a México. Anteriormente, ProMéxico iba y tocaba la puerta a BMW, área de compras, y decía, bueno, ¿a quién quieres? Dame una lista de las empresas alemanas, polacas o húngaras que quieres que vaya y visite y convenza de ir a México. Las embajadas no lo hacen, no lo saben hacer y no lo van a hacer. Necesitamos crear un ProMéxico de la iniciativa privada, coordinado con la iniciativa privada, como digo, y también con gobiernos de los estados. Hay gobiernos de los de Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Durango, están haciendo su propia labor y siempre la han hecho. Tenemos que trabajar conjuntamente esos organismos. Y finalmente, ya que están en México, pues se encuentran con la situación de que el área laboral, la brecha de conocimiento que se requiere contra la que hay, siempre es muy grande. Y tenemos que trabajar con las instituciones educativas para que esa brecha se cierre. Con eso, finalmente, yo les doy las gracias por escucharme. Sé que a veces es difícil poner atención a una persona exclusivamente por tanto tiempo. Y si me excedí del tiempo, pues una disculpa, pero quería yo realmente transmitir esta inquietud, pero sobre todo dejarles a ustedes de que viene una gran caída, sí, pero tenemos que trabajar para no caer nosotros tanto, nuestra empresa en particular, pero sobre todo trabajar a nivel institucional para poder volver a regresar al país atractivo que fue durante muchos años para la manufactura y para la inversión. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, ingeniero Alvin, por esta presentación y por la claridad de los conceptos. Durante su presentación hemos recibido distintas preguntas y comentarios por parte de los participantes. A continuación daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar la mayor cantidad de preguntas durante los próximos 5 o 10 minutos. Aquellas preguntas que por tiempo no logremos responder, los estaremos contestando vía email en los próximos días. Asimismo, por correo electrónico, les estaremos también compartiendo la presentación del ingeniero Alvin. Y bueno, damos entonces inicio a las preguntas. Nuestra primera pregunta es, ingeniero,
¿Con qué acciones o cómo está participando la industria y el sector privado en general para convencer al gobierno federal de la declaratoria de actividad esencial a la industria automotriz? Mira, gracias. Sabía que iba a haber esa pregunta, por eso no lo mencioné. Ha sido complicado el declarar a la industria de manufactura, autopartes y automotriz esencial. Finalmente, a través de mucho lobbying, pudimos convencer al gobierno federal de que cuanto Estados Unidos o Canadá abrieran sus plantas de manufactura de automóviles, nosotros tendríamos que abrir las nuestras para poder ser los socios y cumplir como socios comerciales que somos. Eso ya lo tienen claro, parece que ya los convencimos. Hubo mucha reacción de parte de la iniciativa privada en Estados Unidos, de las marcas, de los autopartistas mismos, de las asociaciones allá, para influir en el gobierno de que nos convirtiéramos en esencial. Creo que el gobierno está dando los pasos correctos. En primer término, dice, primero necesito que me digan cuándo van a abrir, en dónde, en qué estados de Canadá, Estados Unidos y México. Proporcionamos esa información muy detallada, sin embargo, era hace 15 días cuando hablábamos de que las fábricas pudieran abrir en mayo 4 y en abril 27. Realmente eso no sucedió, no va a haber apertura de fábricas en mayo 4, las mejor opciones que sea mayo 16. Entonces esto se viene moviendo conforme se va aventando para adelante la apertura en Estados Unidos. Pero el gobierno nos ha dicho, necesito una confirmación de parte de mis homólogos en Estados Unidos y Canadá, que ellos me digan cuándo van a abrir, qué empresas van a abrir, para que yo dé la autorización a la fabricación de autopartes 3 a 5 días antes. Pero no voy a abrir en una forma inconveniente o no responsable. Y entonces la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con la Secretaría de Salud y junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, están elaborando un protocolo de sanidad para los centros de manufactura. Un protocolo que deberemos de cumplir y que pudiera alguna autoridad ir a revisar a nuestras fábricas de que se está cumpliendo. La sana distancia y, si no es posible, tener que poner barreras de acrílico o de algún otro material para que no haya contacto entre un operario y otro. Y, en fin, una serie de condiciones que tendremos que cumplir para poder abrir. Y creo que es lo correcto, debemos de tener unos protocolos para abrir en una forma consciente. La mejor fecha ahorita, hasta este momento que hay para la apertura, es mayo 16. No sé si se vaya a cumplir porque los estados del norte de Estados Unidos están hablando de que van a abrir hasta finales de mes. Y repito, en ninguna parte de Norteamérica se puede facturar un vehículo sin autopartes y componentes de Michigan, de Illinois, de Ohio o de México. Esas 4 regiones realmente en todos los vehículos, creo yo, tienen algún autoparte, algún componente de esos 4 lugares. Pero estoy seguro que lo vamos a hacer profesionalmente y lo vamos a hacer ordenadamente y en forma paulatina. También es algo que el gobierno quiere enfatizar mucho, que no abramos al 100%. Estoy seguro que las armadoras tampoco lo van a hacer. Antes de cerrar la manufactura, las armadoras tenían en un promedio de 60 días de inventario, 70 días de inventario, que es lo que el comercio demandaba, era lo correcto. Sin embargo, estábamos hablando de un mercado de enero-febrero. Cuando el mercado se va a la mitad, pues resulta que tu inventario que tenías de 60 días, ahora se te convirtió en 100 días o 120 días. Ya la necesidad de aventar automóviles a esa bolsa de inventario que tienes no va a ser tan demandante. Entonces creemos que la industria va a regresar a un turno durante unas semanas y para pasar a 2 turnos y luego finalmente regresar a las condiciones normales.
Gracias. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Héctor Guerrero y nos pregunta, ¿qué OEMs considera que liderarán la producción en México por los próximos años? Porque si la caída de producción en Norteamérica es del rango del 25%, la caída de producción de autopartes es del rango del 40%. Sí, mira, el rango de caída en Norteamérica, en el best case, que es la línea L, es de un 30%, como tú mencionas, 25%, pero el worst case es del 40%. Entonces, no sé cómo va a estar, o sea, realmente poder determinar cuánto vamos a caer. Pues qué pena que estemos hablando de esto y no de cuánto vamos a crecer, pero esa es la realidad. Y si quieres hablar de intervalos, pues seguramente será entre un 25-30% y un 40%. Pero eso todavía no es predecible, va a ser en función de la velocidad con que vaya a regresar el consumo en Estados Unidos y el apetito que vayan a tener los compradores en el segundo semestre de este año. Muy bien, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas de inversión extranjera directa en los próximos años relacionadas con la industria automotriz? Mira, definitivamente será mucho menor que de lo que vimos en los sexenios pasados, por varias razones. Eh, en los últimos años, como vieron en alguna de las diapositivas, crecimos 150% de manufactura automotriz, de automóviles. Está claro que cada vez que una empresa hoy se establece en un país, atrae a muchos autopartistas a su alrededor y otros más que no tienen que estar tan cerca, pero ese es un gran detonador. Ahora, ¿qué es el único detonador que ahora tenemos? Pues será el crecimiento de la industria en Estados Unidos, que tampoco es mucho mayor. Estamos produciendo en Estados Unidos 12 millones de coches desde hace 25 años. La única manera que hay para que efectivamente la manufactura de automóviles en Norteamérica crezca, que pasemos de los 17 millones de capacidad que tenemos a algo más y que eso provoque nuevamente más llegada de fábricas de autos a Norteamérica, es de que Estados Unidos lance la condición de la 232 de seguridad nacional para autos y autopartes, así como lo hizo con el acero y el aluminio. Si esto sucediera, quisiera decir que un auto exportado de Japón hacia Estados Unidos, en lugar de pagar el 2.5% que paga hoy de impuestos, tuviera que pagar 25%. Eso lo hace prácticamente inviable para ese automóvil o para esa marca. Y tendría que pensar en venir a fabricarlo en Norteamérica. Y si eso sucediera, no sería en México y no sería en Canadá, porque se tiene firmado una carta paralela en el TEMEC, en el que dice que si Estados Unidos lanza la 232, pues México y Canadá estarán limitados a la exportación sin arancel hasta su footprint actual más 20%. Entonces, una nueva fábrica en esta condición de la 232 no cabría en México o no tendría la garantía de no pagar impuestos. Tendría que irse a Estados Unidos. Y eso tampoco es malo para nosotros, al contrario, porque un automóvil fabricado en Japón, exportado a Estados Unidos, pagando el 2%, el 2.5% de impuestos, a ese automóvil la industria automotriz o de autopartes en México no le vende ni el aire de las llantas. A un automóvil japonés hecho en Texas, como hoy sucede con Toyota, le vendo hasta $5,000 por auto de autopartes hechas en México. Si la manufactura de automóviles en Estados Unidos crece, pues nosotros vamos a crecer con ella. Por lo cual estaremos menos en el sector de autopartes, muy beneficiados. Pero fuera de esa razón o esa estrategia, no veo yo otra forma como la fabricación de automóviles en esta región pudiera crecer y pasemos por encima de los 17 millones.
Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Alejandro Valdés. ¿Cuál cree que sean las habilidades que los mexicanos deberíamos desarrollar para lograr consolidar las oportunidades de las que nos hablaba en su presentación? Mira, hay muchas habilidades, pero en las encuestas que hemos hecho en muchas oportunidades y con muchos tipos diferentes de fábricas de autopartes, eh, ¿qué nos hace falta realmente? Nos hace falta centrarnos. Los mexicanos decimos que somos muy creativos, pero en realidad no somos creativos, somos aprendices de todo y maestros de nada. Tenemos que tener la capacidad de certificarnos realmente en diferentes especialidades. Es decir, si yo soy técnico de mantenimiento industrial, pues no que sepas corregir cuestiones eléctricas, igual que desagües, igual que techos. Tenemos que buscar una verdadera especialización en donde seamos maestros de lo que hacemos. Otra cosa que siempre hay una deficiencia en todos nuestros ingenieros y también técnicos es la capacidad de hablar idiomas. Ya no hablo de idiomas en plural, simplemente con que hablemos bien otro idioma, inglés. Estamos muy deficientes como país en el dominio del idioma inglés. Si ustedes van a la India, si ustedes van a China, en algunos, siempre encuentran gente de habla, no hablemos de Europa, o sea, esa ya es otra historia. Ahí hablan todos los idiomas, todo el mundo. Entonces, creo que estar listos con habilidades más concretas y verdaderamente especializadas profesionalmente es parte de lo que nos hace falta y que podríamos aprender sobre todo de los europeos. Los europeos son muy enfocados en ser especialistas de algo, no de todo. Gracias, ingeniero. Rodolfo Tinajero nos pregunta, uno de los grandes cambios que seguramente se darán es la aceleración de la automatización para evitar paros por pandemias, situación que sería una desventaja para México por proveer de mano de obra calificada y de bajo costo. ¿Cómo visualiza esta situación en los próximos años? El 75% de las empresas son extranjeras. Sí, mira, esto es la famosa manufactura 4.0. En efecto, ese es un gran reto que tiene la industria automotriz. La manufactura 4.0 pues ya está en muchos lados de la industria. Simplemente la fabricación del automóvil, lo que es el área de carrocerías, donde se ensambla la carrocería, el esqueleto del automóvil, prácticamente está 100% automatizado. Todos hemos visto las películas. Por cuestiones dimensionales y por cuestiones de exactitud de los puntos de soldadura y de las tolerancias. Entonces, en ese aspecto ya se ha avanzado en la industria. Hay varios procesos que se han ido automatizando en la manufactura de autopartes y creemos que seguiremos avanzando. Ahora bien, cuando se plantea una manufactura de una fábrica, si la hacemos intensiva en mano de obra o intensiva en robótica, pues va a depender de qué es lo que buscamos. Y un ejemplo es, hay un autopartista muy conocido de México, me preguntó hace 6 meses, oye, Oscar, necesito poner fábricas, estoy desechando el 30% de las RFQs que me llegan, necesito poner 2 fábricas más. ¿En dónde las pondrías? ¿En México o en Estados Unidos? Y le contesté, mira, depende de cómo las quieres poner. ¿Las quieres poner como son hoy, como las tienes en México desde hace 10 años, intensivas en mano de obra? Pues, ponlas en México. ¿Las quieres poner como las vas a tener que transformar dentro de 10 años y adelantarte y hacerlas intensivas en robots, en robótica, en 4T? Pues ponlas en Estados Unidos. ¿Por qué?
En lugar de tener 1000 gentes, vas a tener 150 técnicos especializados. Y una empresa de automatización o automatizada requiere una gran inversión de capital. ¿En dónde tienes las mejores ventajas de inversión de capital contra tus estados de resultados? Pues Estados Unidos, mejor que en México. Y luego, el único insumo que tiene un robot es la energía eléctrica. ¿Y en dónde es más barata la energía eléctrica? Pues en Estados Unidos. Entonces, eso te contesta que tenemos un gran reto en México de realmente hacernos atractivos para poder poner empresas automatizadas. Ahora bien, hay muchos procesos que se han intentado automatizar y no lo han logrado. Y estamos, creo que, lejos de lograrlo. Por ejemplo, la manufactura de arneses requiere tanto tacto, el cable pequeño que entra y que no ha sido todavía lograda poner un robot haciendo esto. Otro es el corte y costura de las vestiduras, de las bolsas de aire. El corte y costura es algo también que requiere un gran tacto, una gran manualidad, y todavía no se ha podido pensar en una automatización. Y así hay muchos procesos que estamos todavía ciertamente lejos de la tecnología de poder hacerlo automatizado. Entonces, México pues tiene que aprender a hacerlo o morir, porque Estados Unidos está ahí al otro lado de la frontera con muchos mejores costos de manufactura en esa condición de 4G o 4T que nuestro propio país. Adelante. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Gilberto Pérez. ¿Qué opinas sobre empresas chinas que están buscando instalarse en México? ¿Podríamos caer en sanciones por parte de Estados Unidos? Y la siguiente pregunta la quiero juntar, si se prevé la instalación de nuevas ensambladoras en la región norte. La primera pregunta sobre las empresas chinas que se localizan en México, definitivamente no, yo no le veo por qué tuvieran que tener sanciones, al contrario, es lo que está buscando el presidente Trump, es de que se relocalicen y que si van a hacer negocio en Estados Unidos, pues que se coloquen en Estados Unidos. Si van a hacer negocio en NAFTA, pues que se coloquen en NAFTA. Ahora, el que se vengan a México y desde aquí produzcan para vender a Estados Unidos y evitar los aranceles, necesitan tener un certificado de origen que indique qué porcentaje de su producto está hecho dentro de la región. Hoy en día, una autoparte, hoy con el Tratado de Libre Comercio de hace 25 años, que es con el que estamos operando, indica que una autoparte debe tener un 60% de su costo neto producido en la región. De otra manera, tienes que pagar los impuestos de exportación o de importación al otro país. Ese 60% va a cambiar un año después de que entre en vigor al 65%, al 70% y al 75%. Pero es paulatino. Entonces, dependiendo del tipo de manufactura que traigas, pues vas a tener que tener un contenido regional. Tendrás que buscar materias primas y componentes hechos en la región y no traídos de China. Es decir, un simple ensamble final de materias primas chinas hechas en México no calificaría. Entonces, si esta empresa china cumple con sus contenidos regionales, pues podrá ser una empresa de capital chino con toda la característica de Norteamérica, como son otras muchas. Y con respecto a las nuevas plantas en la región de fabricación de autos, ya lo mencioné en el anterior, resumo rápido, tenemos 17 millones de mercado, de manufactura, y mientras no haya una razón para cual disminuir la importación de vehículos hacia la región, que son cerca de 5 millones, para que se manufacturen en la región, 5 millones en la región, pues no veo cómo pueda crecer, porque no hay mercado. El mercado no va a crecer. O sea, Estados Unidos consume
16 millones de coches, va a caer, pero va a regresar a 16 millones de coches. O sea, el mercado está muy maduro. Además, las nuevas generaciones ya no quieren coche, lo que quieren es movilidad y el mercado va a cambiar completamente. Adelante. Juan José Carbonell nos pregunta, ¿igualar los salarios de los trabajadores como se estableció en el TEMEC restará oportunidades a la industria nacional, ingeniero? No, yo creo que nuestro amigo está mal informado. No hay una igualación de salarios en el TEMEC. No se habla en ningún capítulo de eso. Habla de un contenido laboral en el vehículo que se va a exportar, que tiene que ser de un cierto porcentaje con componentes o insumos donde se haya producido y la mano de obra sea superior a $16 por hora. Y ese porcentaje se puede también complementar con el gasto que se haya hecho en investigación y desarrollo y algunas otras condiciones. Entonces, realmente de materiales en ese contenido laboral es del 20-25%. Y hoy en día las fábricas en México que están importando componentes directamente de Canadá y Estados Unidos, de regiones donde se paga más de 16 horas, $16 la hora, ya alcanzan ese porcentaje. Además, los insumos que la industria de autopartes de México traiga de Estados Unidos y Canadá de ese nivel de salario, también se van a sumar al automóvil. Es decir, un fabricante de asientos que le vende a General Motors un juego de asientos en $1,000, pero tiene tela y piel traída de Estados Unidos que por un monto de $200 y esa fábrica paga más de $16 la hora, General Motors podrá tomar esos $200 para sumarlos a su requisito índice laboral. Pero la fábrica de asientos en México no va a pagar los $16 por hora. Va a pagar lo que sea competitivo en México. Simplemente está trayendo materia prima de otro país, Estados Unidos o Canadá, que pagan 16. Entonces, no hay igualación de salarios. No, en ningún lado se habla de esa condición. Perderíamos completamente la competitividad región. Todos los países fabricantes de automóviles en el mundo, como Japón, Corea, utilizan países de bajo costo para manufacturar sus automóviles. Alemania, España, Francia, todo lo que es Europa, utiliza Europa del Este, Turquía, Egipto, Túnez, Marruecos, para abastecerse de autopartes de bajo costo. Estaríamos perdiendo la competitividad mundial si tuviéramos que igualar los costos de la región. No está escrito en el TEMEC. Gracias, ingeniero. Y vamos con la última pregunta. Hay muchísimas más, como les comenté hace unos minutos. Se las estaremos respondiendo vía correo electrónico, todas sus demás preguntas. Esta es de Roberto Mariscal. ¿Podría darnos su opinión de cómo afectará otros factores macroeconómicos como el tipo de cambio a la industria automotriz? ¿El acero se vería afectado? ¿El acero? La pregunta fue si el acero se vería afectado. Ajá. Sí. Mira, el tipo de cambio siempre afecta al mercado interno. Obviamente los automóviles subirían de precio, las autopartes subirían de precio, por lo tanto, el poder adquisitivo del mexicano se vería rebasado en ese sentido. Ahora, los exportadores, que somos la mayoría en la industria de automotriz en México, pues veríamos temporalmente beneficiados, porque siempre el tipo de cambio, un movimiento en el tipo de cambio conlleva paulatinamente un incremento en la inflación, en los salarios, y finalmente llegamos nuevamente a emparejar la condición. Entonces, en forma de corto plazo, hay un beneficio para el industrial exportador al exportar en dólares o en euros y tener algunos de sus insumos en moneda local. No todos los insumos. O sea, realmente en un autoparte hemos hecho algunos cálculos. Cuando yo fui director de compras de Chrysler, lo veíamos mucho. Realmente el precio de un autoparte, cuál es su liga con la moneda local,
pues es de un 10-15%, no más, porque las materias primas están dolarizadas, el capital industrial que está invertido está dolarizado, realmente estamos hablando de salarios, lo que no está dolarizado. La energía eléctrica, la energía del gas está en pesos, pero de alguna manera también está dolarizada. Entonces va subiendo con la velocidad del tipo de cambio. Entonces son pocos los beneficios también que se tienen. Ahora, sobre la última pregunta del acero. El acero, las nuevas reglas del TEMEC obligan a que el fabricante de automóviles tenga que tener una compra del 40%, no me acuerdo si del 70%, 70% me parece, de acero de la región, Canadá, Estados Unidos, México. Entonces el acero, la manufactura de acero se va a hacer importante para la región. Eso puede ser bueno para los acereros, no sé qué tan bueno para los fabricantes de autos. Esto afecta solamente a los fabricantes de autos, no a los fabricantes de autopartes, pero los fabricantes de autos pues tendrán que ver que su capacidad de compra o su maniobra de compra se verá limitada principalmente con los productores de la región. Y siempre cuando tienes una protección, digámoslo así, como fabricante, tienes una similitud de monopolio y los precios se van para arriba. Entonces, yo creo que la industria del acero en México, en Estados Unidos y Canadá se verá protegida de alguna manera con el nuevo TEMEC y tendrá una mejor posibilidad de comercialización a precios más competitivos que los que pudiera haber en otras regiones, sobre todo ahora que se van a generar capacidades ociosas en Asia, en Europa, y eso va a proteger de alguna manera a la industria del acero en Norteamérica. Listo. Por favor, una solicitud antes de que nos despidamos. Ahí está mi correo electrónico. Tome nota de él, nuestras páginas de redes sociales. Hoy en día estamos emitiendo un newsletter a todos nuestros asociados, pero también a las empresas e individuos no asociados. Les estamos llegando a hacer este newsletter sobre todos los temas de COVID que afectan a la industria. Cómo estamos progresando en el tema de que nos dejen ser esenciales, del retorno a la manufactura, de las emisiones en el Diario Oficial de la Federación. Y lo estamos haciendo a través de un newsletter en español con el mismo contenido en inglés prácticamente todos los días. Y lo que nos interesa es hacerlo llegar al mayor número de personas involucradas con la industria automotriz. Por lo cual, yo les dejo abierto mi correo para que me hagan llegar su interés si quieren estar en esa lista de distribución de el newsletter, y con todo gusto los incluimos. También vamos a tener ahorita que enfrentar la apertura del TEMEC, el inicio del TEMEC y el inicio de la operación de las reglas de origen, que están muy específicas y muy complicadas para la industria automotriz. Entonces también, una vez que terminemos con este tema del retorno a la manufactura, seguramente nos vamos a enfrentar con el tema del TEMEC, y entonces tener una línea de comunicación con todos ustedes me es de mucha ayuda para poderles transmitir de primera mano lo que estamos trabajando con el gobierno federal. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy bien, nuestro tiempo por el día de hoy ha terminado. Nuevamente agradezco al ingeniero Oscar Alvin de la INA por haber aceptado nuestra invitación y esperamos poder contar con su valioso apoyo en una futura oportunidad, ingeniero. Asimismo, gracias. A quienes participaron en esta presentación, muchísimas gracias, y a nuestros patrocinadores, la empresa Iberdrola México y Ferretería R. Sámano, muchísimas gracias. De parte de México Industry, les deseamos a todos un feliz día. Ingeniero, si quiere tomarse algún momento para despedirse de nuestra audiencia, adelante. No, muchísimas gracias a todos. Repito, por favor, contáctenos. Hay que estar comunicados, hay que estar entendidos. No quiero desprestigiar a la prensa, México Industries, etcétera, pero muchas veces en la prensa no se tiene la exactitud de la información. Las famosas fake news en los memes y todo esto, mejor tengamos
una comunicación más certeza, con más certeza y más directa con nosotros. Está abierto el canal, los invito a que lo hagan. Muchísimas gracias y hasta luego. Y las preguntas que hayan sido hechas y no hayan tenido respuesta, México Industries me las va a hacer llegar. Yo se las voy a regresar a ellos para que tengan la cortesía de mandarles la respuesta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniera.